Hola, buenos días. Vamos a resolver el primer ejercicio de la prueba de evaluación continua, en el que tenemos un circuito que se ve en la figura, en el que nos dicen que tengamos en cuenta ya los nombres y los sentidos de las corrientes y además las mallas que se indican. Y nos piden que escribamos la ecuación resultado. En el primer apartado, la ecuación resultado de aplicar la ley de corrientes en el nodo A. La ley de Kirchhoff de corrientes nos dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso, la única corriente que entra en el nodo A es la corriente I1 y es igual a la suma de las dos corrientes que salen, que son la I2 y la I3. Por tanto, esta sería esa primera ecuación que nos piden esas reglas de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. En segundo lugar, en el apartado B, nos dicen que escribamos la ecuación resultado de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla M1. O sea, significa que tenemos que recorrer la malla M1 de esta manera, en el sentido horario. Bien, bueno, e igualar, por supuesto, los voltajes a cero. Entonces comenzamos menos V2 más I2 por R2, puesto que por I2 por R2 circula I2, por R1 circula I1, más I1 por R1 y menos V1, puesto que al recorrer esta malla nos estamos encontrando ambas baterías, ambas diferencias de potencial V1 y V2 por el signo menos. Bien, después, lógicamente, debemos igualarla a cero, puesto que hemos vuelto a llegar al nodo A. Y exactamente lo mismo nos pedían en el apartado C, en la malla M2, que podemos hacer también en sentido horario, y tendríamos I3 por R3. También circula I3 a través de R4. Nos encontramos el positivo de V3 más V3 menos I2 R2 más V2 igual a 0. Bien, estos serán los tres primeros apartados que se pedían en el problema. Simplemente escribir las leyes de corrientes y de voltajes de Kirchhoff. Después, en el siguiente apartado, en el apartado D, nos indicaban que aplicásemos el teorema de Thevenin entre los nodos A y B y en la parte del circuito que está indicada por una línea discontinua. O sea que tenemos que hacer ese circuito en Kirchhoff. Bien, por tanto, nuestro circuito se resume a lo siguiente. Separamos la parte izquierda, la parte que está marcada por esa línea discontinua, con V1, V2, R2 y R1, y aquí únicamente tenemos una corriente que vamos a llamar I entre los nodos A y B. Y para encontrar ese equivalente Thevenin debemos calcular el V Thevenin, que es el V entre A y B, y la resistencia Thevenin, que es la resistencia equivalente entre A y B. Bien, planteamos la ecuación de esta malla y tenemos menos V1 menos V2 más I1 R1, perdón, más I, que le hemos llamado I R1, más I R2. E igualamos a 0. Igual a 0. Esta es la ecuación que tenemos en esta malla, de donde podemos despejar la corriente I, V1 más V2 partido R1 más R2, y obtenemos una corriente de más 2,83. Bien, con ese valor de corriente podemos calcular
la tensión entre A y B, desde el punto A hasta el punto B, V Thevenin, que es VAB, es menos V2 más I por R2, puesto que I circula, esta I que hemos calculado circula en sentido hacia abajo desde A hasta B. Y si sustituimos los valores con el sentido de esta pila V2, obtenemos 0.666 voltios. La resistencia Thevenin vista como resistencia equivalente desde el nodo A y B es la resistencia en paralelo R1, R2, R1 por R2, partido R1 más R2, y el resultado es 1.33 ohmios. Bien, ya hemos simplificado la parte izquierda de nuestro circuito por Thevenin y podemos sustituirla, por tanto, por una V Thevenin y una R Thevenin en serie, con el positivo de la pila hacia el lado de la parte A, puesto que hemos calculado que es VAB, no VBA. Bien, entonces esto sustituye a esa parte del circuito y debemos acoplar a la derecha el resto del circuito para terminar de resolver el resto de los apartados que nos indicaban en el ejercicio de esta manera. Bien, la corriente, la única corriente, puesto que ahora solamente tenemos una malla, la única corriente que circula es esa corriente I3 que se nos pedía en este ejercicio. Bien, planteamos de nuevo la ecuación de voltajes de Kirchhoff en esta malla que tenemos en el sentido horario, en esta malla M3, y obtenemos que menos, empiezo por este punto, menos VTH más I sub 3 por R3 más I sub 3 por R4 más V3 más I por RTH igual a 0. Esta es la ecuación con la cual podemos, la única intensidad que tenemos en todas las resistencias es I sub 3, podemos despejar ese valor de I sub 3 de manera sencilla, VTH menos V3 dividido R3 más R4 más RTH, I sub 3 toma un valor igual a menos 1,75 miliamperios. Perdón, 1.75 amperios, puesto que las resistencias son ohmios. Bien, ya tenemos ese valor de I sub 3 que nos lo pedían en el apartado E, en el apartado D, junto con los valores de V Thevenin y de R Thevenin. En el siguiente apartado nos piden que calculásemos la tensión entre los nodos C y D. ¿Por qué? Puesto que posteriormente vamos a situar un condensador entre esos nodos. Bien, pues para calcular la tensión entre C y D debo calcular desde el nodo C a través de R4 más V3 hasta el nodo D, o bien atravesando R3, atravesando V Thevenin, atravesando R Thevenin hasta el nodo D. Lo que no debo hacer es hacer de nuevo toda esta ecuación completa. Solo necesito la tensión que cae entre C y D. Bien, pues esa tensión entre C y D es I sub 3 por R4 más V3. Bien, y si sustituimos ese valor de menos 1.75 por el valor de R4, que vale 1 ohmio, más V3, que vale 10 voltios, obtenemos un valor de tensión de 8.25. Bien, y entre los 8.25 voltios vamos a colocar finalmente ese condensador. Y en el apartado F nos dicen que si conectamos ese condensador C1 entre esos nodos, que calculemos ciertas cosas. La carga, producto, capacidad, tensión entre C y D. La capacidad es 1 microfaradio. La diferencia de tensión entre extremos del condensador 8.25 voltios, por tanto
8.25 microcoulombios es la carga que acumula el condensador C1 si lo conectásemos entre C y D. Acordaros que para calcular con condensadores debemos resolver el circuito de continua y una vez que conocemos la diferencia de potencial entre extremos, que en este caso es VCD, podemos calcular la carga y la energía almacenada 1 medio Q1 VCD. Bien, pues si hacemos este producto tendríamos 34.03 microjulios. Y estaría resuelto nuestro problema número 1 de la prueba de evaluación continua.